Con la intervención del secretario de Seguridad, Omar Arfuch, y el proceso de redención del agente implicado, esta historia retrata cómo el coraje, la escucha y la coherencia pueden abrir caminos de dignidad. Javier no solo alza la voz, sino que se convierte en puente, mentor y referente para su comunidad. Lo que comenzó con un empujón injusto en la calle, termina siendo el punto de partida de una revolución silenciosa. Antes de comenzar, si tú, al igual que nosotros, amas una historia inspiradora, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno de nuestros momentos emocionantes. El cielo de la Ciudad de México amanecía cubierto de una ligera neblina, esa mezcla entre contaminación y humedad que tiñe todo de un gris tenue. A lo lejos, los sonidos del tráfico ya comenzaban a formar parte del paisaje sonoro habitual, claxones impacientes, vendedores ambulantes anunciando tamales oaxaqueños y el rugido de camiones de transporte público. Javier, un joven de 26 años, caminaba por la acera con paso rápido. Vestía una camisa azul clara, pantalones negros algo desgastados y una mochila colgada al hombro. Trabajaba en un pequeño almacén de abarrotes en la colonia Doctores y, aunque el sueldo era modesto, lo suficiente para apoyar a su madre y a su hermana menor, sentía una dignidad especial en ganarse el pan con esfuerzo. Ese día no parecía diferente a los demás. El sol apenas asomaba entre los edificios altos cuando Javier paró frente a un semáforo en rojo. Revisaba el celular, escuchando notas de voz de su mamá, cuando sintió una mano firme sujetarlo del brazo. «A ver, tú, ¿qué estás haciendo aquí parado? ¿Estás vendiendo algo?», dijo un agente de policía con gesto severo y tono acusador. Javier, confundido, intentó explicarse. «Solo estoy esperando que el semáforo cambie. Voy a mi trabajo, mire». Pero el policía no escuchaba. Lo empujó contra la pared. Comenzó a revisarle la mochila mientras la gente pasaba sin detenerse, algunos mirando de reojo, otros simplemente ignorando. La sensación de injusticia se clavó en el pecho de Javier como un puñal. Sentía impotencia, rabia y una vergüenza que no sabía cómo ocultar. No entendía por qué lo trataban así. No había hecho nada malo. «Esto es normal», pensó. La voz de la gente se elevaba, preguntando con dureza si llevaba droga, si tenía antecedentes, si era parte de una banda. Javier apenas podía responder. Su voz temblaba. La escena duró minutos, pero para él fue una eternidad. Lo que Javier no sabía era que, a pocos metros de allí, un hombre observaba todo con atención. Vestía de forma discreta, lentes oscuros y un saco gris, y nadie parecía reconocerlo. Pero era nada menos que Omar García Arfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana. Estaba allí por una visita discreta a una unidad de patrullaje cercana, y su llegada había sido intencionalmente reservada para evitar alboroto. Cuando vio la forma en que el agente trataba al joven, su mirada se endureció. No por ser figura pública, sino porque conocía demasiado bien las consecuencias de ese tipo de abusos. La calle debía ser un espacio de protección, no de miedo. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia ellos. El aire cambió, como si algo estuviera a punto de suceder. Javier seguía sin saberlo, pero aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. Lo que parecía ser un simple mal rato, estaba a punto de convertirse en el inicio de una transformación que nadie, ni siquiera él, habría podido imaginar. La voz de la gente resonaba cada vez más fuerte, como si quisiera dejar claro quién mandaba allí. Algunas personas que pasaban cerca bajaban la mirada, otras miraban con incomodidad, pero nadie intervenía. Javier sentía su corazón latir con fuerza, como si en cualquier momento fuera a estallar. La vergüenza le subía al rostro como un calor sofocante. No entendía por qué ese hombre lo trataba así, con tanta dureza, como si fuera un criminal. «Ya le dije que voy a trabajar. ¿Por qué me hace esto?», alcanzó a decir con voz entrecortada. El agente bufó, revisando de nuevo la mochila de Javier sin encontrar nada sospechoso. «No me levantes la voz, ¿eh? A mí no me vas a venir con cuentos. No me importa si dices que trabajas, yo tengo que revisar. No me discutas», gruñó mientras lo empujaba levemente. A cada empujón, Javier sentía como su dignidad se resquebrajaba un poco más. No era solo el maltrato físico, era la humillación, el juicio sin causa, la falta total de humanidad. A unos metros, Omar Arfuch ya estaba cerca. Había visto y escuchado lo suficiente. Su rostro permanecía sereno, pero su interior hervía. Ese tipo de conductas no representaban el México que él soñaba construir, donde la seguridad debía ir de la mano del respeto.
Caminó con decisión y, justo cuando el agente se giraba para seguir interrogando a Javier, una voz firme, grave y perfectamente articulada cortó el aire como un rayo. «Agente, identifíquese». El policía se congeló por un segundo. Giró lentamente la cabeza y, al reconocer a quien tenía enfrente, su semblante cambió de inmediato. El color se le fue del rostro. «Sé, señor secretario. No sabía que usted», tartamudeó, soltando inmediatamente a Javier. Omar se acercó, con los brazos cruzados y la mirada fija. «¿Cuál fue el motivo de su intervención con este joven?», preguntó con tono controlado pero severo. El agente trató de explicar que le había parecido sospechoso, que solo hacía su trabajo. Omar lo escuchó sin interrumpir, sin cambiar la expresión. Luego miró a Javier y le preguntó si estaba bien, si el agente le había agredido físicamente. Javier, aún en shock, solo asintió levemente con la cabeza. Aún no podía creer lo que pasaba. Estoy bien, creo», murmuró. La presencia de Omar lo desconcertaba. Nunca pensó que alguien así pudiera aparecer en una situación como esa. Mucho menos que se interesara por él, un joven cualquiera, uno más entre millones. Pero allí estaba, hablando con calma, mirándolo a los ojos, haciéndolo sentir, por primera vez en esa mañana, visto. Omar sacó su celular y tomó nota. «Voy a necesitar su nombre completo, agente, y su número de placa. Esta situación se revisará. ¿Y usted, joven, cómo se llama?». Javier tragó saliva antes de responder. «Javier Mendoza, señor». Omar le extendió la mano. «Mucho gusto, Javier. Lamento lo que pasó. Nadie debería pasar por algo así en las calles de nuestra ciudad». La gente, que hasta entonces solo observaba en silencio, comenzó a murmurar. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar, sorprendidos por la escena. Omar, sin querer protagonismo, volvió a mirar a la gente. «No se trata de ser duros con los ciudadanos. Se trata de ser justos. La autoridad no es para abusar, es para proteger». El silencio que siguió fue espeso. Javier no sabía qué sentir. Parte de él quería llorar, otra parte solo quería desaparecer. Pero, en el fondo, una chispa de algo nuevo comenzaba a encenderse. Tal vez esperanza, tal vez la sensación de que, por una vez, alguien con poder estaba del lado correcto. El agente se quedó paralizado mientras Omar Arfuch tomaba nota. El peso de la mirada del secretario de Seguridad no era solo jerárquico, era moral. Era como si le estuviera mostrando, sin levantar la voz, lo que significaba haber cruzado una línea invisible pero clara. La calle volvió a recuperar su ritmo poco a poco, aunque algo había cambiado. La gente que antes evitaba mirar ahora sacaba sus celulares. Un señor mayor, desde un puesto de revistas, murmuró. «Por fin alguien les dice algo». Javier seguía quieto, sin saber exactamente qué hacer. Sentía una mezcla extraña entre alivio y vulnerabilidad. Nunca nadie se había interpuesto por él de esa forma, y menos alguien de ese nivel. Se pasó la mano por el rostro como queriendo borrar la escena. El agente, cabizbajo, intentó disculparse. «Disculpe, joven. Fue un malentendido. Estoy bajo mucha presión últimamente, no quise». Omar lo interrumpió con un gesto suave de la mano. «No es el momento para excusas. Hablaremos en la oficina. Ahora, deje que este joven continúe su camino». Javier miró a Omar, buscando una señal de que todo había terminado. Omar se le acercó un poco más. «¿Tienes a alguien con quien hablar de esto? ¿Un familiar, un amigo?», preguntó con sincera preocupación. «Mi mamá, pero no quiero preocuparla», respondió Javier bajando la mirada. «A veces contar las cosas no es para preocupar, sino para liberar. Tómate el tiempo. Esto no debió pasar, pero puede enseñarnos algo», dijo Omar, antes de sacar una pequeña tarjeta de contacto y dársela. «Si necesitas algo, aquí están mis datos. Y no te preocupes, este asunto no se va a quedar así». El joven asintió lentamente, guardando la tarjeta como si fuera algo que no entendía del todo cómo había llegado a sus manos. Se despidió con un apretón de manos que, para él, significó más que 1000 palabras. Caminó unos pasos, y al mirar hacia atrás, aún vio a Omar conversando con otro oficial que había llegado al lugar. Todo había pasado en cuestión de minutos, pero en su mente se sentía como una película de 2 horas. Mientras tanto, una joven estudiante de periodismo que había presenciado la escena subió un breve video a sus redes. El clip mostraba la parte donde Omar intervenía, su frase clara: «La autoridad no es para abusar, es para proteger»,
y el momento en que le daba la mano a Javier. En cuestión de minutos, comenzó a circular en Twitter y TikTok, acumulando vistas a velocidad sorprendente. Algunos comentaban con admiración, otros con escepticismo, pero muchos sentían algo inusual, respeto genuino por una figura pública. Javier llegó al trabajo con 10 minutos de retraso. Su jefe, un hombre robusto de sonrisa fácil, lo recibió con una broma. ¿Te agarró el tráfico o la vida? Javier solo sonrió y dijo que había tenido una mañana movida. No sabía cómo explicar lo que había vivido sin sonar exagerado. ¿Quién iba a creerle que Arfuch lo había defendido en la calle? Aún con la adrenalina corriendo por su cuerpo, se puso el uniforme del almacén y empezó a descargar cajas como todos los días. Pero algo dentro de él ya no era igual. Sentía que había sido visto, que su existencia no era invisible como pensaba. No lo sabía aún, pero esa sensación crecería en los días siguientes, mientras el país entero comenzaba a hablar del video que lo mostraba recibiendo justicia, aunque fuera por un instante. Y, en otra parte de la ciudad, Omar revisaba en silencio el video que su asistente le había enviado. Observaba cada segundo, sin buscar protagonismo, sino reflexionando. Sabía que lo que había hecho no era heroico. Era lo correcto, pero también sabía que lo correcto, en un país lleno de heridas, podía cambiar más que 1000 discursos. La tarde caía sobre la Ciudad de México con su típico caos de tránsito, luces intermitentes y gente apurada tratando de llegar a casa. En una sala sobria dentro del edificio central de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Arfuch se encontraba revisando informes mientras su mente regresaba una y otra vez a la escena de la mañana. Aquella imagen de la gente empujando a un joven inocente sin motivo era más que una molestia pasajera, era un recordatorio claro de por qué había aceptado el cargo que hoy ocupaba. Mandó llamar a la gente involucrado. Quería escuchar su versión con calma, lejos del bullicio de la calle y sin la presión de los celulares grabando. Cuando el agente entró, con la gorra en la mano y una expresión mezcla de vergüenza y tensión, Omar no levantó la voz. Habló pausado, casi con tono de padre que busca corregir sin destruir. Lo que hiciste esta mañana no es aislado. Lo sé, lo he visto antes, y justamente por eso no puedo permitir que siga ocurriendo. El agente intentó justificar su reacción diciendo que había tenido varias noches seguidas sin dormir, que la presión en la zona era alta, que a veces los instintos fallaban. No es un instinto fallido cuando empujas a alguien que solo iba al trabajo, respondió Omar sin cambiar el tono. Es un fallo de valores. Y eso no se arregla con descanso. Se arregla con formación, con acompañamiento y, sobre todo, con humildad. Tras unos minutos de conversación, Omar decidió algo inesperado. El agente no sería despedido de inmediato. En lugar de eso, sería retirado temporalmente de sus funciones en calle y enviado a un programa interno de sensibilización con sesiones psicológicas, orientación comunitaria y acompañamiento ético. No por compasión, sino porque creía en la posibilidad de cambio. Porque si pedía una policía más humana, tenía que empezar por humanizar también a sus propios hombres. Mientras tanto, Javier terminaba su jornada en el almacén. Cada vez que revisaba el celular, el video tenía más y más reproducciones. Un primo lejano le había mandado un mensaje sorprendido. «¿Ese eres tú? ¿Arfuch te defendió?» Otros conocidos solo reaccionaban con emojis o frases cortas. «Wow, bro, qué locura, te hiciste viral». Javier no sabía cómo tomarse todo eso. Él solo quería tener un día normal. De camino a casa, con la mochila al hombro y los pies cansados, pasó por una tienda y compró pan dulce para su mamá. Al llegar, ella lo recibió con una sonrisa suave, como todos los días. «¿Cómo te fue, mijo?», preguntó mientras ponía agua a hervir para el café. Javier dudó. Pensó en contarle todo. Pensó en guardar silencio. Pero al verla tan tranquila, supo que ella merecía saber. Se sentaron en la pequeña mesa del comedor y, entre sorbos de café y migas de concha, le contó cada detalle. Ella lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando terminó, le tomó la mano y le dijo: «Lo importante es que estás bien, hijo. Y que alguien bueno apareció en el momento justo. No todos tienen esa suerte. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso?». La pregunta lo sacudió. Nunca había pensado en eso. ¿Qué iba a hacer con todo eso? Esa noche no durmió bien. Daba vueltas en la cama, repasando las miradas, las palabras, los gestos. No sabía qué camino tomar, pero sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Como si la vida, de repente, le hubiera abierto una puerta que nunca pensó cruzar.
Y, del otro lado de esa puerta, un nuevo comienzo lo estaba esperando. El sol del día siguiente se colaba por las cortinas del cuarto de Javier, iluminando apenas las paredes color crema ya deslavadas por el tiempo. Había dormido mal, con sueños entrecortados y pensamientos que no dejaban de girar en su cabeza. Se sentó al borde de la cama, tallándose el rostro con ambas manos, como queriendo borrar la confusión acumulada desde el día anterior. En la cocina, su madre ya preparaba huevos con frijoles y le hablaba con dulzura, tratando de mantener la calma en casa, como lo había hecho toda la vida. «¿Hoy sí vas a salir tranquilo?», preguntó con una media sonrisa. Javier la miró, respiró hondo y dijo: «Sí, ma. Hoy ya todo vuelve a la normalidad». Pero no fue así. Al llegar al trabajo, notó que sus compañeros lo observaban de manera distinta. Uno de ellos, Ernesto, un muchacho bromista que siempre tenía algo que decir, lo recibió con una palmada en la espalda. «Oye, Estrella, ya vi el video. Te hiciste famoso, ¿eh?». Javier intentó reír, pero por dentro sentía incomodidad. Nunca había buscado atención. No sabía cómo manejarla. Durante la mañana, varios clientes del almacén le preguntaron si era él el del video. Una señora mayor incluso le dijo: «Qué bueno que alguien te defendió, mijito. Eso no se ve todos los días». Y aunque las palabras eran amables, él no podía evitar sentir que su privacidad se había desvanecido en cuestión de horas. La exposición lo incomodaba más que el recuerdo de la agresión. En la pausa del almuerzo, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. Del otro lado, una voz clara se presentó. «¿Hablo con Javier Mendoza?». Le saluda Mariana Ríos, del área de comunicación social de la Secretaría. El licenciado Arfuch nos pidió que le hiciéramos seguimiento. ¿Podríamos vernos esta semana para platicar con usted, en confianza? No se preocupe, es algo informal». Javier, sorprendido, aceptó por educación, aunque aún no comprendía qué esperaban de él. Colgó el teléfono y se quedó viendo la pantalla unos segundos. ¿Qué querían ahora? ¿Era solo una formalidad? ¿Querían que grabara un video agradeciendo a Omar? ¿Era todo parte de una estrategia? No sabía en qué confiar, pero algo en el tono de aquella mujer le dio calma. Esa tarde, mientras caminaba por la calle rumbo a casa, decidió desviarse del camino habitual. Se sentó en una banqueta frente a una cancha vacía y miró a su alrededor. Niños jugaban a lo lejos, vendedores ambulantes gritaban sus productos, y los sonidos de la ciudad seguían como si nada hubiera pasado. Pero para él, todo había cambiado. Se sentía más expuesto, sí, pero también más consciente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su voz, aunque no buscada, había sido escuchada. Volvió a casa más tarde de lo habitual. Su madre ya lo esperaba con cena caliente. «¿Todo bien, mijo?», preguntó con su ternura de siempre. «Todo bien, ma. Solo necesitaba pensar». Esa noche, mientras cenaban, Javier le contó lo de la llamada. Ella asintió lentamente. «No tienes que tener miedo, pero sí debes tener claro lo que tú quieres. Que otros te miren no cambia quién eres. Solo te pone a prueba». Javier la miró en silencio. Sus palabras pesaban más que cualquier video viral. Esa frase se le quedó grabada: «Que otros te miren no cambia quién eres». Y entendió que no se trataba de fama, ni de justicia solamente. Se trataba de decidir qué hacer con el momento que la vida le había puesto enfrente. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, algo dentro de él empezaba a moverse con más claridad. El miedo se mezclaba con curiosidad, la vergüenza con dignidad, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había algo más esperando por él. Las redes sociales no duermen. Durante la noche, mientras Javier intentaba descansar, su nombre comenzaba a circular por cuentas de noticias locales, influencers y hasta algunas páginas de organizaciones civiles. El video, que inicialmente fue compartido por una estudiante anónima, ya había superado las 100.000 reproducciones. Lo habían editado, subtitulado y hasta agregado música de fondo para darle más impacto. Algunos lo llamaban el ciudadano valiente, otros simplemente el joven que le recordó a todos qué es la dignidad. Javier no tenía Twitter, pero sus amigos comenzaron a enviarle capturas. En Facebook, su perfil empezó a llenarse de mensajes privados. Algunos lo felicitaban, otros le contaban historias similares. «Hermano, lo mismo me pasó a mí hace un año, pero nadie intervino. Gracias por representar a tantos que no pueden hablar». Aunque no había dicho nada públicamente, su imagen se convirtió en un símbolo. Y eso, lejos de halagarlo, lo incomodaba.
En la mañana, al llegar al trabajo, el jefe lo llamó a su pequeña oficina. Javier pensó que sería regaño por toda la atención mediática, pero no. Solo quería decirte que estoy orgulloso de cómo manejaste todo. Si necesitas tomarte un día, o ir a esa reunión con la gente del gobierno, no te preocupes por aquí. Javier asintió, agradecido. Le aliviaba saber que tenía respaldo, aunque no sabía cómo se sentía exactamente al respecto. Esa tarde, cumplió con la cita acordada. Mariana Ríos, la mujer que lo había llamado, lo recibió en una sala modesta dentro del edificio de la secretaría. Su trato fue cálido, sin formalidades innecesarias. Javier, antes que nada, gracias por venir. Sabemos que no fue fácil lo que viviste. Y el licenciado Arfuch insistió personalmente en que te escucháramos. Él, algo nervioso, se sentó frente a ella. Mariana no tardó en explicarle que no buscaban usarlo ni convertirlo en figura pública. Querían entender mejor su experiencia y evaluar cómo mejorar los protocolos de actuación policial en calle. Nos hemos dado cuenta de que muchos agentes actúan con presión, con fatiga, pero eso no justifica abusos. Queremos implementar un modelo más humano. Y tu caso nos da argumentos para empezar con fuerza. Javier escuchaba con atención. Era raro. Siempre había sentido que las cosas importantes sucedían lejos de él, en escritorios lejanos, en oficinas cerradas. Pero ahora estaba allí, siendo parte, aunque sin querer, de una conversación sobre cómo mejorar un sistema entero. Mariana le preguntó si estaría dispuesto a compartir su experiencia en un pequeño foro con otros jóvenes y algunos miembros de la corporación. Nada público, solo una charla honesta. No tienes que decidir ahora, aclaró. Pero te lo dejamos como invitación. Javier salió de esa reunión con una sensación extraña. No se sentía importante, pero sí útil. Como si algo en su historia pudiera servir para abrirle los ojos a alguien más. De camino a casa, mientras el sol se ocultaba sobre los techos de lámina y las calles con baches que conocía de memoria, se detuvo a mirar un mural que siempre había ignorado. Decía: ser escuchado también es una forma de justicia. Y por primera vez en días, sonrió. Esa noche, revisó los mensajes pendientes en su celular. Uno lo sorprendió. Un conocido periodista le pedía una breve entrevista. Le ofrecía un espacio pequeño, sin presión, para hablar de lo ocurrido. Javier no respondió aún. Pero en su mente ya comenzaba a surgir una idea que nunca había considerado antes, que su historia, contada con humildad y verdad, podría valer más que el silencio. Y así, con el corazón aún inseguro pero la conciencia más despierta, se preparó para lo que vendría. Porque aunque él no lo sabía, estaba empezando a caminar hacia un nuevo capítulo de su vida, uno donde su voz, antes invisible, ahora tenía eco. El agente Alejandro Torres despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Desde que ocurrió el incidente, no había dormido bien. Su esposa, Clara, lo miraba con preocupación desde el otro lado de la mesa mientras él desayunaba sin hambre. La televisión, encendida en volumen bajo, mostraba una nota donde aparecía el video que ya todos conocían. Aunque no se veía claramente su rostro, él sabía que era él. Lo reconocía en cada gesto, en cada palabra que nunca debió decir. ¿Ya hablaste con tu superior?, preguntó Clara con voz suave, sin juicio, solo cansancio. Alejandro asintió lentamente. Sí, me mandaron a ese curso. Me van a sacar de la calle un tiempo. Clara no respondió. Solo siguió mirando su taza de café. Alejandro sentía como el silencio de su casa pesaba más que cualquier grito en la calle. Tenía 42 años y más de 15 de servicio. Había patrullado las colonias más complicadas de la ciudad, había enfrentado situaciones límite, y había sido testigo de injusticias de todo tipo. Con el tiempo, sin notarlo, se fue endureciendo. La empatía se le fue apagando entre turnos dobles, órdenes contradictorias y miedo constante. No se levantaba cada día pensando en abusar de nadie. Solo quería sobrevivir a la jornada. Pero lo que había hecho con ese joven no tenía justificación. Lo sabía, lo sentía. Y ahora, el rostro de Javier lo perseguía. No era por culpa mediática, ni por el regaño de Arfuch. Era porque, por primera vez en años, se había visto desde afuera. Y no le gustaba lo que veía. En la primera sesión del programa de sensibilización, fue recibido por una psicóloga y un exagente retirado. La sala era pequeña, con sillas dispuestas en círculo, y otros 5 agentes con rostros serios, casi desafiantes. La psicóloga comenzó con una pregunta simple.
¿Cuándo fue la última vez que alguien les agradeció lo que hacen? El silencio fue absoluto. Alejandro bajó la mirada. Durante la dinámica, comenzaron a hablar de lo que significaba el uniforme. No solo poder, sino responsabilidad. Escuchó historias de compañeros que habían cruzado líneas por estrés, por miedo, por venganza, por desconfianza en la gente. Pero también escuchó a uno decir, no podemos usar eso como excusa. Si tratamos mal a la gente, nadie va a confiar en nosotros. Y sin confianza, no hay seguridad que valga. Alejandro salió de la sesión con la cabeza revuelta. Recordó la mirada de Javier cuando lo empujó contra la pared. No fue de odio, fue de sorpresa, de decepción. Esa imagen lo atravesó más que cualquier palabra. Esa noche, mientras su hija pequeña dormía abrazada a su peluche favorito, Alejandro se quedó largo rato parado junto a su cama. La observaba en silencio, como si buscara en ella una razón para no volverse a equivocar. En su corazón comenzaba a brotar algo que había olvidado, vergüenza, y también deseo de reparar. No sabía aún cómo, ni cuándo, pero tenía claro que debía hacer algo más que asistir a sesiones. Tenía que reconstruirse, no por los jefes, no por la imagen pública, sino por sí mismo, y por esa niña que algún día sabría que su padre se equivocó, pero también que tuvo el valor de cambiar. El edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vibraba con su ritmo propio, radios sonando, pasos firmes sobre el mármol, puertas abriéndose y cerrándose con urgencia controlada. Omar Arfuch, con su habitual sobriedad y mirada atenta, hojeaba unos informes mientras esperaba la llegada del agente Alejandro Torres. No era una cita de rutina. Era una conversación necesaria. Quería entender, mirar de frente a ese hombre que había protagonizado un momento que se volvió símbolo, y que podía también convertirse en punto de partida para algo mayor. Alejandro llegó puntual. Vestía ropa de civil, aún con la espalda recta como si el uniforme siguiera allí, invisible pero presente. Saludó con respeto, sin palabras innecesarias. Omar lo invitó a sentarse frente a él, en una sala pequeña con ventanas altas que dejaban entrar la luz de la mañana. No había micrófonos, ni cámaras, ni intermediarios. Solo dos hombres con trayectorias distintas, separados por un escritorio y por decisiones pasadas. Agente Torres, gracias por venir, comenzó Omar con voz firme pero tranquila. Alejandro asintió. Gracias por recibirme, señor. No estoy aquí para juzgarte, dijo Omar. Esa parte la lleva el órgano interno. Estoy aquí porque quiero entender cómo alguien con tu experiencia cruza esa línea, y si vale la pena apostar porque no lo vuelva a hacer. Alejandro tragó saliva. Respiró hondo y habló sin adornos. Me equivoqué. No voy a justificar lo que hice. Pude haber escuchado. Pude haber tenido paciencia. Pero no lo hice. Y me vi a mí mismo actuando como los mismos que yo criticaba cuando empecé. Omar lo observó en silencio. Ese tipo de honestidad no era común. Ni en informes, ni en reuniones. ¿Y qué te llevó hasta ahí?, preguntó. Cansancio. Rabia acumulada. Miedo también. Pero sobre todo, el olvido. El olvido de que no estamos ahí para humillar, sino para proteger. Me dejé llevar por el automático, por el prejuicio. Lo vi joven, con mochila, y no me detuve a pensar que podría ser mi hijo, o mi vecino. Omar cruzó los brazos, apoyándose en el respaldo de la silla. Alejandro, todos cometemos errores. Pero hay errores que dejan cicatrices en otros. Javier no se va a olvidar de ese día. Ni tú tampoco. Y aunque me alegra que estés en el programa de formación, quiero más que eso. Quiero que tomes responsabilidad. Pública, humana. Que pongas la cara. No por obligación. Por convicción. Alejandro lo miró con ojos firmes. ¿Quiere que lo busque? No. Quiero que aceptes hablar con él. No en redes, no ante cámaras. Solo tú y él. Si él lo permite. Lo demás, vendrá por sí solo. Hubo un silencio largo. Alejandro bajó la mirada. Acepto. Omar se levantó y estrechó su mano. Lo que pasó fue una vergüenza. Pero lo que hagas ahora puede ser un ejemplo. Esa tarde, al salir del edificio, Alejandro sintió el sol como hacía tiempo no lo sentía. Fuerte, directo, sin sombras. No sabía cómo lo recibiría Javier. Tal vez lo rechazara. Tal vez no quisiera ni mirarlo. Pero entendía que esa era parte del camino. Si quería dignidad, tenía que empezar por reconocer que la había arrebatado. Y mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Javier recibía una nueva llamada.
Esta vez no era de prensa, ni de un conocido. Era de Mariana, con un tono distinto en la voz. Javier, el agente Torres pidió hablar contigo. Sin prensa, sin ruido. Solo para escucharte. No tienes que aceptar, pero creemos que puede ser importante. Javier no respondió de inmediato. Se quedó mirando el teléfono largo rato. Sintió el pulso acelerarse, el recuerdo vivo de aquel día, el empujón, la humillación. Pero también recordó algo que su madre le había dicho. El perdón no es olvidar. Es soltar para avanzar. Y por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, estaba listo para avanzar. El bullicio matutino de la ciudad se sentía más pesado aquel día. Javier caminaba hacia el trabajo como siempre, pero sus pasos eran menos automáticos. Cada esquina, cada sonido de claxon, cada rostro desconocido que lo cruzaba en la banqueta, lo empujaban hacia adentro, hacia un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. Debía o no encontrarse con el agente. Desde que Mariana le hizo la propuesta, no dejó de repasar mentalmente aquel momento. Una parte de él sentía que no tenía por qué dar la cara nuevamente. Él no había hecho nada malo. Pero otra parte, más silenciosa, le susurraba que había algo valioso en poder cerrar el círculo. No para perdonar a quien no lo merecía, sino para poder seguir adelante sin cargar con ese nudo en el pecho. En el almacén, sus compañeros notaban su distracción. Ernesto, con su típica irreverencia, bromeó. «Oye, Javier, ¿no que ya eras famoso? ¿Qué haces aquí todavía descargando cajas?» Todos rieron. Javier también, aunque con una sonrisa cansada. «La fama no paga la renta, bro», respondió. Pero detrás de esa respuesta rápida, su mente seguía en otro lugar. Al salir a comprar una torta en la esquina, escuchó por casualidad a un par de vecinos hablando del video. Uno de ellos decía: «Ese chavo aguantó con dignidad, no se rebajó, no se puso violento. Por eso se viralizó». Y aunque no lo miraban, Javier se sintió observado, expuesto otra vez. Había sido parte de algo más grande sin pedirlo. Su imagen había provocado conversación, reflexión, hasta propuestas de cambio. Pero en lo personal, solo deseaba volver a su normalidad, aunque ya empezaba a entender que eso tal vez ya no era posible. Al llegar a casa, encontró a su madre barriendo el patio. Le contó que una vecina había ido a felicitarla. «¿Por qué? ¿Por lo del video?», preguntó Javier, sorprendido. «Sí, mijito. Dicen que estás dando el ejemplo. Pero lo que más me importa es que estés bien tú. Lo demás, que pase. Pero no te encierres». Ella lo abrazó por unos segundos. Y él cerró los ojos. Esa calidez era su ancla, su refugio. Más tarde, en su cuarto, se sentó frente a la ventana abierta. El ruido de los niños jugando en la calle llegaba con el viento. Revisó una vez más el mensaje de Mariana, donde le confirmaban que Alejandro estaba dispuesto a escucharlo, sin excusas. Javier no respondió, pero escribió algo en una hoja de papel. Hablar puede ser incómodo, pero también puede ser necesario. Guardó la hoja en su mochila, como si fuera una pequeña brújula emocional. Al día siguiente, decidió escribirle a Mariana. Le dijo que aceptaba el encuentro, pero quería que fuera en un lugar neutral. Nada institucional, nada rígido. Prefería un sitio donde se sintiera como persona, no como caso. Mariana respondió rápido: «Entiendo perfectamente. Tú marcas el ritmo». Esa noche, Javier se durmió con el corazón menos cargado. No sabía qué diría, no sabía cómo reaccionaría al ver a la gente frente a frente, pero sí sabía que había tomado una decisión valiente. No para quedar bien con nadie, sino para mirarse al espejo sin esquivar su propia historia. Porque a veces, el paso más grande hacia la libertad no es hacer justicia, sino recuperar la voz que intentaron quitarte. La cena en casa de Javier era como muchas otras, sencilla, cálida, con pan dulce y café recién hecho. Pero esa noche, algo flotaba en el aire. Una tensión suave, casi invisible, que venía de dentro. Él movía los trozos de pan en el plato sin comerlos realmente. Su madre, sentada frente a él, notó el silencio más largo de lo normal. «¿Qué pasa, mijo?», preguntó con esa ternura que usaba cuando sabía que algo le pesaba. Javier levantó la mirada y, sin rodeos, soltó: «Mañana voy a ver al policía, al que me detuvo ese día». Ella no dijo nada de inmediato, solo lo miró. Luego se levantó, sirvió más café y volvió a sentarse. «¿Y por qué vas?». Javier pensó un momento. «No sé si por él, tal vez por mí, para dejar de cargar esto aquí».
Se llevó la mano al pecho, para que no me siga persiguiendo en cada paso. Su madre asintió. Está bien, pero recuerda, tú no tienes que perdonar para sanar. Solo tienes que decidir qué quieres dejar atrás, y qué no. A la mañana siguiente, Javier se vistió con ropa limpia y sencilla. Salió con el estómago revuelto. No sabía qué decir. No había ensayado nada. Solo sabía que quería estar presente. Caminar hasta el final de esa herida, mirarla de frente, y luego decidir qué hacer con ella. Eligieron un parque tranquilo en Benito Juárez. Árboles altos, algunas bancas de piedra y niños jugando a lo lejos. Alejandro ya estaba ahí, sentado, nervioso, con las manos entrelazadas. Cuando Javier se acercó, el agente se levantó de inmediato. No extendió la mano. Solo bajó ligeramente la cabeza, como reconociendo una falta más allá de las palabras. Gracias por venir, dijo Alejandro. Vine porque lo necesitaba. No para cerrar nada contigo, sino conmigo, respondió Javier. Se sentaron. Hubo un silencio largo. No tenso, pero sí lleno de pasado. Javier habló primero. Contó cómo se sintió aquel día. La humillación, el miedo, la impotencia. No gritó, no acusó. Habló desde la herida. Alejandro no lo interrumpió. Lo miraba con los ojos húmedos, aguantando algo que por fin entendía. Cuando le tocó hablar, el agente no se justificó. Habló de su cansancio, su historia, su padre autoritario, su propia rabia contenida. Dijo que ese día lo que vio no fue a Javier, sino a una amenaza que ni siquiera existía. Fallé, no porque me equivocara con los procedimientos. Fallé como persona. Javier asintió. No vine por disculpas. Vine porque ya no quiero cargar con tu rostro en mis pesadillas. Ambos se quedaron mirando al frente. Pasaban personas con sus perros. Una pareja tomaba fotos de su bebé. El mundo seguía, como si nada. Pero dentro de ellos, algo se había cambiado. Cuando se levantaron, no hubo abrazo. No era necesario. Pero al separarse, Alejandro se dio vuelta y dijo: Gracias por quedarte. Por no patearme mientras caía. Eso no lo olvidaré. Javier no respondió. Solo siguió caminando. Pero al alejarse del parque, algo se aflojó dentro de su pecho. Como si por fin pudiera respirar a pulmón lleno. No era alivio, no era perdón completo. Era claridad. Era haber recuperado una parte de sí mismo que se había quedado atrapada aquel día, entre el pavimento, la mochila y la rabia. Esa noche, escribió en su libreta. No fue cerrar un capítulo. Fue abrir uno nuevo, sin miedo. Y durmió sin soñar, por primera vez en mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció clara, con el cielo despejado y el aire seco que anunciaba un día caluroso en la Ciudad de México. Javier se alistó como todos los días, con la esperanza de que por fin las cosas volvieran a la normalidad. Después de todo, ya había hablado con el agente. Había dicho lo que necesitaba decir. Creía, sinceramente, que podía dejar ese capítulo atrás. Pero el mundo no siempre se acomoda al ritmo del alma. Apenas salió del metro en la estación obrera, un joven lo reconoció. «¿Eres tú el del video?» «No, el que enfrentó al poli». «Mis respetos, hermano». Javier sonrió, agradeció, y siguió caminando con la mirada baja. En la esquina del mercado, otra persona lo miró con curiosidad y cuchicheó con alguien más. Al llegar al almacén, encontró a su jefe esperándolo en la entrada. «Javier, ¿tienes un minuto?» Asintió, sintiendo un ligero nudo en el estómago. Entraron a la oficina, y su jefe le mostró un correo impreso. Era una solicitud de una organización civil interesada en invitarlo a un foro sobre derechos ciudadanos. Querían que contara su experiencia frente a estudiantes universitarios. No como víctima, sino como alguien que había sabido responder con respeto en una situación límite. Javier se quedó en silencio. «No sé si eso es para mí», murmuró. «Yo solo pasaba por ahí. No hice nada especial». Su jefe lo miró con seriedad. «Justo por eso, porque no buscaste nada. Pero tu reacción mostró algo que mucha gente necesita ver, que se puede mantener la dignidad sin pelear, que se puede hablar sin gritar». Ese día transcurrió entre cajas, recibos y llamadas, pero su mente ya no estaba en el almacén. Por la tarde, mientras se sentaba a comer con su madre, le contó todo. «No quiero ser figura pública, ma. Solo quiero trabajar tranquilo». Ella le acarició el hombro. «No necesitas ser figura de nada. Pero si lo que viviste puede ayudar a otros, tal vez no sea mala idea compartirlo. Desde tu lugar».
Con tus palabras. Esa noche, Javier se sentó frente a su cuaderno. Escribió una lista de las cosas que habían cambiado desde aquel día en la calle. Ya no me siento invisible. Ya no camino con la cabeza baja. Ya no creo que nadie me va a escuchar. Y luego, en la última línea, escribió: tal vez tengo algo que decir. Con ese pensamiento en mente, llamó a Mariana. Le preguntó si la invitación al foro seguía en pie. Ella sonrió del otro lado de la línea, como si lo hubiera estado esperando. Claro que sí, Javier. Y no tienes que hablar como experto, solo como tú. Mientras colgaba el teléfono, Javier miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, como si el mundo, pese a todo, aún tuviera algo de magia cotidiana. Esa noche, se durmió sin miedo, porque entendía que el verdadero valor no está en alzar la voz por fama, sino en usarla con sabiduría cuando el silencio ya no es suficiente. Y aunque aún no sabía exactamente qué diría en ese foro, tenía claro que lo haría con el corazón en paz. La sala no era tan grande como Javier imaginaba. Era un auditorio mediano dentro de una universidad pública del centro de la ciudad, con butacas metálicas y paredes blancas cubiertas de carteles de derechos humanos y frases como "la dignidad no se discute" o "todos merecemos respeto". Cuando entró, acompañado por Mariana, sintió que el aire se hacía más denso. Sus manos sudaban, su pecho se apretaba. Nunca se había imaginado hablando ante un grupo de personas, mucho menos sobre algo tan íntimo. Había unas 40 personas sentadas. Estudiantes, profesores, activistas. Ninguno lo miraba con juicio, pero eso no calmaba sus nervios. Mariana lo notó. Se inclinó y le susurró: no tienes que impresionar a nadie. Solo sé tú. Él asintió, pero el nudo en el estómago seguía ahí, firme como una piedra. Cuando lo presentaron, no hubo aplausos forzados ni música, solo su nombre y una breve frase: un ciudadano que decidió no quedarse callado. Caminó hacia el frente con pasos lentos, sintiendo que todos los ojos caían sobre él como un reflector que no había pedido. Se paró frente al micrófono, tomó aire, y esperó unos segundos. No estoy acostumbrado a hablar así, comenzó, con voz temblorosa. Yo trabajo en un almacén. Vivo con mi mamá. Tomo el metro todos los días. No soy activista, no soy experto, pero algo me pasó, algo que me hizo ver que hay cosas que no podemos guardar dentro para siempre. El silencio en la sala era total. Javier relató el momento exacto en que sintió la mano de la gente sujetándolo. El miedo, la rabia, la vergüenza. Habló de cómo se sintió invisible, cómo pensó que nadie lo ayudaría. Y luego, de repente, cómo cambió todo con una frase firme: identifíquese, agente. Contó lo que vino después, con detalles simples, sin dramatizar. Solo la verdad. Pura, directa. Yo no hice nada especial, dijo. Solo no me dejé romper. Y eso, me di cuenta después, ya es mucho en un país donde a veces uno aprende a agachar la cabeza por costumbre. La emoción le tembló en la garganta, pero la sostuvo. No vengo a acusar a todos los policías, pero tampoco voy a decir que fue un error sin consecuencias. Todos tenemos derecho a caminar sin miedo, y los que tienen poder, tienen también una responsabilidad que no se puede ignorar. Terminó su intervención con una frase que ni él sabía que tenía guardada: ser escuchado también es una forma de justicia. Y hoy, gracias a eso, yo puedo dormir en paz. La sala estalló en aplausos. No de esos vacíos, sino esos que vienen de la piel, del pecho. Varios asistentes se le acercaron después, no para felicitarlo, sino para agradecerle. Una estudiante le dijo: mi papá pasó por algo parecido, pero nunca habló. Tú le diste voz a muchos. Un profesor le ofreció su tarjeta, interesado en llevar su testimonio a otros espacios educativos. Javier salió del edificio con el corazón latiendo fuerte. No por nervios, sino por una extraña mezcla de libertad y gratitud. Había enfrentado uno de sus mayores miedos, y lo había hecho con verdad. Y aunque su voz tembló, no se quebró, porque estaba conectada con algo más profundo que el miedo: la dignidad. Esa noche, al regresar a casa, su madre le tenía preparada su comida favorita: arroz con pollo y tortillas recién hechas. ¿Y cómo te fue?, preguntó con una sonrisa cálida. Javier la miró, dejó la mochila a un lado y dijo simplemente: me escucharon, ma. Me escucharon de verdad. Pasaron algunos días desde el foro en la universidad, y aunque Javier no lo buscaba, su historia seguía esparciéndose en redes. No como una tendencia explosiva,
sino como esas historias que tocan algo profundo en las personas. Se compartía con frases como esto también es valentía o escuchar puede transformar. Él, por su parte, seguía trabajando en el almacén como siempre, pero con otra energía. Algo en su postura, en sus ojos, se había vuelto más firme. No se trataba de orgullo, sino de serenidad. Una mañana, mientras organizaba cajas de cereal, recibió un mensaje inesperado de Mariana. Alejandro pidió verte otra vez. Esta vez, no para hablar contigo, sino para hablarle al país. Pero quiere que tú estés ahí, si lo permites. Javier se quedó mirando el celular. Sentía respeto por el agente desde su último encuentro, pero aún había heridas que, aunque cicatrizando, no se olvidaban fácil. ¿Qué quiere decir con hablarle al país?, preguntó por mensaje. Mariana le explicó que Alejandro había solicitado hacer una disculpa pública, no ante medios tradicionales, sino en un espacio comunitario. No para limpiar su imagen, sino como parte de un nuevo protocolo interno que la Secretaría estaba dispuesta a poner en marcha. Quiere hacerlo de frente. Y quiere que tú sepas que no es por presión, sino por conciencia. Javier lo pensó todo el día. Por la noche, lo conversó con su madre. No tienes que hacerlo por él, le dijo ella. Pero si tú sientes que eso puede cerrar una etapa, tal vez valga la pena presenciarlo. 2 días después, en una cancha techada de una colonia popular, se instaló un pequeño podio frente a unas sillas de plástico donde se sentaron vecinos, policías comunitarios, jóvenes voluntarios y representantes de derechos humanos. No había cámaras de televisión, ni flashes. Solo celulares y ojos atentos. Alejandro subió al frente. Vestía de civil. No traía guión, ni papeles. Solo una expresión sincera, de esas que no se pueden fingir. Javier estaba sentado en una esquina, sin protagonismo, pero presente. Alejandro respiró profundo y comenzó. Hace unas semanas, cometí un error grave. No técnico, no operativo. Un error humano. Traté con dureza a un ciudadano que no había hecho nada. Lo humillé sin razón. Y aunque ya hablé con él en privado, entendí que tenía que hacer algo más. Porque reconocerlo solo en silencio no repara el daño colectivo que esos actos generan. El silencio se hizo espeso, pero Alejandro siguió. Quiero pedir disculpas públicas a Javier, y a todas las personas que, como él, han sufrido abusos de quienes vestimos uniforme. Esto no borra lo que pasó, pero es mi forma de decir que estoy trabajando para no volver a ser esa persona. Estoy recibiendo formación, escuchando historias y, sobre todo, aprendiendo a mirar de nuevo. Hubo un aplauso corto, respetuoso. Alejandro se giró hacia donde estaba Javier y bajó la cabeza, en señal de respeto. Javier no se levantó, no lo abrazó, pero lo miró a los ojos y asintió. Era su forma de decir, escuché, y entendí. Después del acto, varios asistentes se acercaron a Javier. Una señora le dijo, lo que hiciste, lo que permitiste que ocurriera, no solo es por ti, es por todos. Y entonces, por primera vez, Javier comprendió algo que hasta ese momento no había asumido, que su decisión de no quedarse callado había iniciado un pequeño cambio. No masivo, no perfecto, pero real. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escribió una frase en su cuaderno. Aceptar una disculpa no es olvidar, es transformar la herida en lección. Y con esa frase en el corazón, se permitió cerrar los ojos en paz, sabiendo que había hecho lo correcto, otra vez. La entrevista fue grabada en una oficina luminosa dentro del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No había escenografía elaborada ni luces teatrales. Solo una mesa de madera, 2 sillas, una planta en la esquina y un equipo de grabación discreto. Omar Arfuch, como siempre, vestía sobrio, camisa blanca sin corbata, saco gris claro. Frente a él, la periodista, conocida por su estilo directo pero respetuoso, sostenía un pequeño cuaderno lleno de notas. Desde los primeros minutos, Omar dejó claro que no venía a hablar de cifras ni estrategias. Hoy quiero hablar como servidor público, pero también como ciudadano, dijo mirando directamente a la cámara. La periodista no tardó en abordar el tema central. Secretario, el caso de Javier Mendoza ha generado muchas reacciones. ¿Qué lo llevó a intervenir personalmente aquel día? Omar respiró hondo antes de responder. Porque vi algo que no se puede ignorar. Un joven siendo tratado con prepotencia en plena calle. No por una acción sospechosa, sino por prejuicio. Y entendí que si no intervenía, estaría aceptando que eso es normal.
y no lo es. Habló con claridad, con peso, con la calma de quien no necesita elevar la voz para ser escuchado. Mencionó el impacto del video, el proceso interno con el agente Alejandro Torres, y cómo eso despertó una oportunidad que no podía desperdiciarse. Estamos diseñando un nuevo programa de formación para agentes en campo, explicó. No solo en táctica o procedimiento, en humanidad, en escucha activa, en saber reconocer que la autoridad es una herramienta, no un escudo para el abuso. La periodista, visiblemente interesada, preguntó, ¿cree que casos como este pueden cambiar la percepción que la gente tiene de la policía? Omar sonrió apenas. No basta con un caso, pero sí creo en la suma de acciones sinceras. Si una persona común como Javier logra poner un tema sobre la mesa con su dignidad, entonces debemos estar a la altura. No por imagen, sino por respeto. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. No por polémica, sino por el tono sereno, firme y profundamente humano con el que Omar hablaba. Muchos destacaban una frase en particular. El uniforme no te hace mejor que nadie. Te hace más responsable que nadie. En redes, cientos de usuarios comenzaron a compartir sus propias experiencias. Algunos denunciaban abusos pasados, otros agradecían a los agentes que sí habían hecho la diferencia en sus vidas. Se generó un espacio de conversación que no estaba basado en la confrontación, sino en la reconstrucción de la confianza. Javier vio la entrevista desde su celular, en la sala de su casa. Su madre, sentada a su lado, lo miró con ternura. «Mira lo que provocaste sin querer», dijo. Él no respondió de inmediato. Solo bajó el teléfono, lo colocó sobre la mesa y suspiró. «No sé si fui yo, ma, pero algo se movió. Y ya no se detiene tan fácil». Esa noche, le escribió un mensaje breve a Mariana. «Gracias por confiar en mí desde el principio. Si puedo ayudar en ese programa de formación, aunque sea solo contando mi historia, cuenten conmigo». Y así, sin buscar protagonismo, sin discursos rimbombantes, Javier comenzó a dar el siguiente paso. Uno más silencioso, pero lleno de significado. Porque entendía, cada vez con más claridad, que la verdadera transformación no empieza en los despachos, empieza en la calle, en las pequeñas decisiones, y en las voces que se niegan a callar. La rutina en el almacén seguía su curso habitual. El sonido de los carritos de carga, las cajas apiladas, las órdenes que iban y venían desde el mostrador hasta el fondo del local. Pero para Javier, algo había cambiado. Ya no se movía como alguien que pasaba desapercibido. Sus compañeros lo veían con más respeto, incluso con cierta admiración, aunque él seguía siendo el mismo de siempre, puntual, callado, dedicado. Esa tarde, mientras terminaba de acomodar los productos de limpieza en el estante del fondo, su jefe se acercó con el celular en la mano. «Oye, Javier, te están buscando. Una tal Laura Serrano. Dice que es directora de recursos humanos de una empresa que colabora con proyectos comunitarios. Te paso el número o le digo que no estás interesado». Javier lo miró, confundido. «Una empresa, ¿qué quieren conmigo?» «Dicen que vieron tu testimonio en el foro, y la entrevista con Arfuch. Que les gustaría hablar contigo sobre una vacante en su área de vinculación social». Javier tomó el número sin decir mucho. Esa noche, después de cenar, llamó. La mujer del otro lado de la línea fue cálida, clara y directa. Le explicó que trabajaban en una organización que desarrollaba programas de formación ciudadana en barrios vulnerables, en alianza con universidades y dependencias públicas. «Creemos que personas como tú, que han vivido lo que significa ser ignorado y luego escuchado, pueden tener un impacto real en jóvenes que han perdido la confianza en todo», le dijo. Le ofrecieron asistir a una entrevista presencial, sin compromiso. Solo para conocerse. No necesitas experiencia previa. Solo disposición. Lo demás se aprende, añadió Laura. Javier colgó el teléfono con el corazón acelerado. No entendía bien por qué lo estaban buscando a él. No tenía estudios universitarios, no hablaba en público con soltura, no tenía títulos colgados en la pared. Pero tenía algo que quizás muchos no, la experiencia vivida en carne propia. Y eso, al parecer, estaba comenzando a tener valor. Consultó con su madre. «¿Y si no estoy listo, ma?» Ella le acarició el cabello, como cuando era niño. «No tienes que estar listo para empezar algo nuevo. Solo tienes que estar dispuesto». Días después, fue a la entrevista. El edificio era sencillo, con murales coloridos y un ambiente cálido. Lo recibió un equipo joven, con sonrisas genuinas y preguntas simples.
¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Cómo te sentiste al ser escuchado? ¿Qué te hubiera gustado que alguien te dijera cuando pasaste por eso? Javier respondió con honestidad. Les habló de su madre, de sus compañeros, del miedo, de la rabia, del alivio. Cuando terminó, Laura le sonrió y le dijo, lo que tú viviste no se enseña en ninguna universidad. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Una semana después, le llegó el correo con la propuesta formal. Un puesto como asistente de coordinación en un programa piloto para jóvenes en riesgo, con posibilidad de crecer. No era un sueldo alto, pero sí mayor al que ganaba en el almacén. Y, más importante aún, era una oportunidad de transformar historias como la suya. Esa noche, sentado en el borde de su cama, leyó el correo una y otra vez. No lo podía creer. No por suerte, no por fama, no por compasión, sino por haber enfrentado un momento injusto con integridad, y por haber tenido el valor de contar lo que sintió. El Javier que antes dudaba de su voz, ahora empezaba a descubrir que tenía algo que ofrecer. No solo a sí mismo, sino a los demás. Y aunque aún le quedaban miedos, sabía que el siguiente paso lo daría con la frente en alto. Porque cuando la vida abre una puerta inesperada, hay que tener el valor de cruzarla. El sonido de los platos y el televisor de fondo llenaban el pequeño departamento donde vivía Alejandro Torres con su esposa y su hija. Era sábado por la mañana y, por primera vez en semanas, no llevaba puesto ni uniforme ni arma. Iba vestido con ropa sencilla, sentado a la mesa con una taza de café frío entre las manos. Clara, su esposa, lo observaba con ese silencio que solo se da entre personas que llevan años compartiendo más que palabras. «Te ves diferente», dijo ella. Alejandro alzó la vista. «¿Diferente cómo?» «Más callado. Más, no sé, como si estuvieras escuchando algo por dentro». Alejandro no respondió de inmediato. Porque tenía razón. Desde aquella charla con Javier, y más aún desde la disculpa pública, algo dentro de él se había activado. Una especie de conciencia que llevaba tiempo dormida. No era culpa, era algo más profundo. Era la necesidad de reencontrarse con la persona que alguna vez había querido ser. Después del desayuno, fue al cuarto de su hija, donde ella jugaba con muñecas sobre una cobija colorida. Se sentó a su lado y le dijo, «¿Sabes qué hace tu papá?» Ella lo miró sin dejar de mover las muñecas. «Eres policía. ¿Y sabes qué significa eso?» «Que cuidas a la gente», respondió sin dudar. Esa respuesta lo desarmó. Porque en esa simpleza infantil estaba la verdad que él había olvidado entre gritos, patrullajes y noches sin dormir. Su hija no lo veía como alguien con poder, sino como alguien que debía proteger. Y se dio cuenta de que en algún momento había perdido esa brújula. Más tarde, salió a caminar por su vieja colonia en Iztacalco. Pasó frente a la tortillería donde trabajó de adolescente, luego por la cancha donde jugaba fútbol con amigos que ya no estaban. Algunos en otros rumbos. Otros, atrapados por la violencia. Recordó a su padre, que también fue agente, pero que terminó su carrera con amargura y silencio. Uno no puede confiar en nadie allá afuera, le decía siempre. Alejandro creció con esa frase clavada en el pecho. Pero ahora, caminando por esas calles, entendía que repetir lo mismo solo perpetuaba el daño. Esa tarde, se sentó a escribir algo que nunca había hecho, una carta para sí mismo. Un ejercicio que le habían sugerido en la última sesión del programa de sensibilización. Hoy entendí que el uniforme no me hace intocable. Me hace responsable. Que la autoridad que me dieron es para servir, no para dominar. Y que si quiero enseñarle algo bueno a mi hija, tengo que empezar por sanar mis propias heridas. No quiero ser recordado como un policía que humilló. Quiero ser recordado como uno que tuvo el valor de cambiar. Guardó la carta en una carpeta junto a otros documentos. Aún no sabía qué haría con ella, pero escribirla fue el primer paso. Un acto íntimo de honestidad, que pesaba más que cualquier discurso. Esa noche, cuando se acostó, abrazó a su hija antes de dormir. Clara lo observó desde la puerta. ¿Tú crees que puedas cambiar? Alejandro la miró, sin necesidad de responder con palabras. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, creyó en su mirada. Porque el cambio real no se grita, se demuestra. Y Alejandro, poco a poco, estaba empezando a demostrarlo. El edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se llenaba cada mañana con el ir y venir de agentes, reuniones estratégicas y decisiones operativas que definían el ritmo de la ciudad. Pero esa semana, algo diferente estaba en marcha.
Omar Arfuch había convocado a una reunión extraordinaria con su equipo más cercano, no para hablar de estadísticas delictivas ni de operativos especiales, sino para presentar una propuesta que venía gestando desde hacía días. Se trataba de un nuevo programa llamado Escuchar Primero, una iniciativa enfocada en transformar la manera en que los agentes interactuaban con la ciudadanía. No era un proyecto más de relaciones públicas, era una apuesta real por cambiar la cultura interna de la institución. En la sala de juntas, con los ojos de sus colaboradores puestos en él, Omar expuso el corazón de la idea. Durante años hemos formado a nuestros elementos en reacción y control, pero hemos olvidado que nuestra primera herramienta no es la fuerza, es la palabra. Y para usarla bien, tenemos que saber escuchar. Mostró diapositivas, cifras de quejas ciudadanas, ejemplos de conflictos mal gestionados. Pero lo que más impacto causó fue cuando habló de Javier. No usó su caso como vitrina, sino como espejo. Un joven común nos recordó, sin proponérselo, que el respeto no es un lujo, es la base del orden. Y si no partimos de ahí, ningún uniforme va a inspirar confianza. La propuesta incluía sesiones obligatorias de escucha activa, talleres con ciudadanos que compartieran sus experiencias, encuentros en colonias con líderes vecinales y, por primera vez, un módulo de formación emocional para agentes de campo. La idea era simple: si el policía aprende a reconocer el miedo, la frustración o el cansancio en sí mismo, podrá gestionarlos antes de proyectarlos en otros. Algunos de los presentes mostraron escepticismo. ¿Y no se va a ver como un programa blando? La calle es dura, licenciado, dijo uno de los jefes de sector. Omar respondió sin vacilar: la calle es dura porque la hicimos dura, pero también puede ser digna. Y eso empieza por cómo miramos a quienes la caminan. La iniciativa fue aprobada por mayoría, y en menos de una semana, comenzaron las primeras capacitaciones piloto en 3 alcaldías. Entre los facilitadores invitados, estaba Javier, no como experto, sino como voz viva de una experiencia que había tocado una fibra colectiva. Cuando le preguntaron si aceptaría participar en una de las primeras sesiones con agentes en activo, Javier dudó, pero finalmente dijo que sí. Quería compartir lo que había sentido, no desde el reclamo, sino desde la esperanza. Y aunque el recuerdo de aquel día aún dolía, sabía que ponerle palabras era una forma de soltarlo. Durante la primera sesión, frente a un grupo de 20 agentes, habló con sinceridad. Yo no los odio, solo quiero poder caminar sin miedo, y que si algún día mi hermana o mi mamá tienen un problema, puedan acudir a ustedes, no huir de ustedes. Los agentes lo escucharon en silencio. Algunos no sabían cómo reaccionar, pero uno de ellos, al final, se acercó y le dijo: gracias. A veces se nos olvida que detrás del uniforme también hay alguien que se cansa. Y del otro lado, alguien que solo quiere respeto. Esa noche, Javier caminó por su colonia con una paz distinta. Sentía que algo, aunque fuera pequeño, estaba empezando a cambiar. Y aunque sabía que el camino era largo, también sabía que no estaba solo. Y desde su oficina, Omar observaba los primeros informes del programa con una leve sonrisa. No por vanidad, sino porque entendía que las semillas plantadas con verdad, tarde o temprano, daban fruto. La hoja impresa sobre la mesa tenía un encabezado sencillo: propuesta de contratación, programa Jóvenes con Voz. Javier la miraba en silencio, como si cada palabra estuviera escrita en otro idioma. Nunca había tenido un contrato formal frente a él. Siempre había trabajado de manera informal, por días, semanas o al mes, dependiendo del jefe, del ánimo del patrón o de la necesidad en casa. Aquello era distinto. Tenía prestaciones, horarios fijos y, sobre todo, una función con propósito. La noche anterior, había conversado largamente con su madre. Ella no solo lo apoyó, lo alentó. Mira, hijo, hay veces que la vida se abre como una puerta que uno ni sabía que estaba ahí. Si no entras, nunca sabrás lo que hay del otro lado. Y si no es para ti, pues regresas. Pero no dejes de intentarlo por miedo. Javier sabía que tenía razón, pero aún sentía un nudo en el pecho, esa mezcla entre emoción e inseguridad que aparece cuando algo bueno está por empezar, y uno no sabe si es digno de ello. Firmó. 2 días después, empezó su nuevo trabajo en una pequeña oficina dentro de un centro comunitario en la colonia Guerrero. Su función era asistir a la coordinación del programa, apoyar en talleres con jóvenes y acompañar procesos de escucha ciudadana. Al principio, se sintió desubicado. Los demás usaban palabras técnicas que él no conocía, hablaban de intervención psicosocial,
de mapas comunitarios, de metodologías participativas. Él solo sabía contar su historia, pero pronto se dio cuenta de que eso era exactamente lo que hacía falta. En el primer taller, frente a un grupo de 10 chicos entre 15 y 20 años, con rostros marcados por el barrio, la desconfianza y el desinterés, le pidieron que se presentara. Javier respiró y dijo: «Me llamo Javier Mendoza. Hace un mes, un policía me trató mal en la calle. Pero no vine a hablar de eso. Vine a hablar de lo que pasó después. Porque si algo aprendí, es que a veces uno no necesita gritar para que lo escuchen. Solo necesita no rendirse». Algunos de los jóvenes lo miraron con más atención. Otros seguían con los brazos cruzados. Pero uno, al fondo, levantó la mano. «¿Y cómo le hiciste para no golpearlo? Yo sí me hubiera dado la vuelta y lo mando al carajo». Javier respondió con calma: «Porque si lo hubiera hecho, tal vez hoy estaría en otro lugar». Y no contándoles esto, a veces contenerse no es debilidad. Es pensar en lo que uno quiere construir después. Ese día volvió a casa cansado, pero con una sonrisa nueva. Se sentía útil, no desde el deber, sino desde la experiencia, desde la humanidad compartida. Durante las semanas siguientes, fue aprendiendo más del programa, participó en la planeación de actividades, ayudó a coordinar reuniones entre policías comunitarios y vecinos, y comenzó a escribir una bitácora personal, donde anotaba cada día una frase que resumiera lo aprendido. Una de ellas decía: «Hablar desde la herida duele, pero hablar desde la cicatriz enseña». Y así, paso a paso, Javier fue construyendo una nueva vida. No perfecta, no libre de miedo, pero sí con sentido. Se dio cuenta de que no se trataba de ser ejemplo para nadie. Se trataba de ser coherente con lo que había vivido. De usar su voz no como bandera, sino como puente. Porque a veces, los caminos no se buscan, se caminan. Y ahora, él caminaba uno nuevo. Con dignidad, con humildad y con esperanza. Las mañanas ya no eran las mismas para Javier. Ahora, en lugar de subirse al metro para descargar cajas en el almacén, tomaba una ruta distinta rumbo al centro comunitario donde trabajaba. Llevaba una mochila ligera, una libreta siempre a mano, y una curiosa mezcla de nervios y entusiasmo que aún no lograba disimular. Cada día, algo nuevo lo esperaba. Un rostro, una historia, una conversación inesperada. Había pasado poco más de una semana desde su incorporación al programa Jóvenes con Voz, pero el cambio en su vida era palpable. Se levantaba temprano, preparaba café para él y su mamá, y repasaba mentalmente las tareas del día mientras cruzaba la ciudad. El tráfico, el ruido, los vendedores ambulantes, todo seguía igual allá afuera. Pero adentro, algo en él se estaba moviendo. En el centro, se integró rápidamente al equipo. Laura, su supervisora, le enseñó a organizar las actividades, a redactar informes simples y a facilitar pequeños círculos de diálogo con los jóvenes que asistían al espacio. Al principio, se sentía torpe. No sabía cómo pararse frente a los demás, cómo dirigir una dinámica o cuándo intervenir en las conversaciones. Pero poco a poco, con paciencia y observación, fue encontrando su ritmo. Una tarde, mientras esperaban que llegaran los chicos para una actividad sobre autoestima, Laura le dijo: «Javier, ¿te das cuenta de lo que logras con solo estar presente? Muchos de ellos no confían en nadie. Pero cuando tú hablas, te escuchan. Porque no les estás dando teoría. Les estás hablando desde lo vivido, desde un lugar real». Él bajó la mirada, sonrojado. Aún le costaba aceptar los elogios, pero algo dentro de él vibró con esas palabras. Era la primera vez que alguien lo reconocía no solo por haber sobrevivido a una injusticia, sino por lo que hacía con eso ahora. Durante las sesiones, los jóvenes empezaron a buscarlo más. Le preguntaban sobre su historia, sobre cómo había sido enfrentarse a un sistema que parecía no verlos. Uno de ellos, Mateo, un chico serio que rara vez hablaba, se le acercó un día y le dijo: «Yo también pasé algo parecido, pero nunca lo conté. Nadie me hubiera creído». Javier lo miró a los ojos. «A mí tampoco me creyeron al principio. Pero tu historia vale, aunque nadie la escuche todavía. Lo importante es que no te calles a ti mismo». Esas pequeñas interacciones eran las que más lo marcaban. No necesitaba aplausos, ni reconocimientos. Lo que lo sostenía era saber que, en algún rincón de esa sala, una vida podía estar empezando a cambiar solo por sentirse comprendida. Con el paso de los días, Javier empezó a escribir sus propias propuestas de actividades.
Una de ellas fue aceptada, un taller llamado Hablar sin Miedo, donde los jóvenes podían compartir experiencias de abuso, discriminación o abandono, en un espacio seguro y acompañado. Fue su primer diseño propio, y cuando lo presentó frente al grupo, sintió algo parecido a orgullo, pero sin soberbia. Era una sensación nueva, la de saberse útil desde el corazón. Cada noche, al volver a casa, seguía escribiendo en su cuaderno. Pero ya no solo reflexiones. Ahora escribía ideas, posibles charlas, formas de ayudar. En la última página, escribió una frase que se repetiría a sí mismo muchas veces. No se trata de cambiar el mundo de golpe. A veces, basta con ser la primera persona que escucha a alguien que nunca fue escuchado. Y con esa frase, y el eco de las voces de los chicos que ahora lo llamaban Profe Javier, se fue a dormir con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. No por casualidad, sino por haber tenido el valor de dar un paso hacia adelante. Las redes sociales tienen una forma extraña de actuar. Lo que hoy te levanta, mañana puede volverse contra ti. Javier lo aprendió de golpe, una mañana cualquiera, mientras revisaba los comentarios en una publicación del programa comunitario que había compartido un video de una de sus charlas. Al principio, eran mensajes positivos, inspirador, gracias por tu ejemplo, esto es lo que necesitamos más en el país. Pero al deslizar hacia abajo, encontró otras voces. Ahora resulta que este se volvió héroe por hacerse la víctima. Otro más que se cuelga de la fama para vivir del gobierno. Seguro ya le ofrecieron un hueso en política. Javier se quedó mirando la pantalla por varios segundos, sin saber cómo reaccionar. No era la primera vez que lo señalaban, pero esta vez dolía distinto. No porque fueran muchos comentarios, sino porque tocaban algo profundo, su miedo a no merecer lo que estaba viviendo. Guardó el celular y salió al patio del centro comunitario, buscando aire. Laura lo encontró unos minutos después, sentado en una banca, con la mirada clavada en el piso. ¿Estás bien? Javier dudó. Luego asintió lentamente. No sé, a veces me siento raro, como si todo esto no fuera mío, como si estuviera aquí por accidente. Ella se sentó a su lado. Te entiendo, pero te recuerdo algo, tú no buscaste fama. No tocaste ninguna puerta para pedir nada. Solo contaste tu historia. Y lo que haces ahora no es un favor para ti. Es una contribución real para otros. Javier asintió, aunque el nudo en la garganta seguía ahí. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre viendo la televisión. Una nota hablaba brevemente de él y del nuevo programa comunitario que se estaba replicando en otras alcaldías. Ella cambió de canal al notar su incomodidad. ¿No te gusta que hablen de ti?, preguntó. Javier negó con la cabeza. Me da miedo. Miedo de decepcionar. De que un día digan que todo fue mentira. O que estoy jugando a ser alguien que no soy. Su madre se levantó del sillón, fue a la cocina, y regresó con una de esas libretas escolares que ella usaba para anotar recetas y cuentas del hogar. Le mostró una página donde había escrito, en letra firme y con tinta azul. Mi hijo no es perfecto, pero es valiente. Y eso ya es mucho. Javier no pudo evitar sonreír. Gracias, ma. Al día siguiente, volvió al trabajo. Con menos carga, con más certeza. Sabía que las críticas vendrían, como en todo lo que vale la pena. Pero también sabía que no estaba actuando. No fingía. Solo compartía lo que había aprendido desde su lugar, con humildad. En una de las sesiones con los jóvenes, alguien le preguntó directamente, ¿y tú cómo haces para no perderte con tantas opiniones? Javier pensó un momento antes de responder. No trato de gustarle a todos. Solo trato de ser coherente conmigo mismo. Y cuando me pierdo, regreso a lo que me trajo hasta aquí, ese momento en que entendí que mi voz también vale. Y en ese salón, donde algunos lo miraban con admiración y otros con duda, supo que no necesitaba convencer a nadie. Solo seguir caminando con la misma dignidad con la que empezó. Porque las críticas pueden hacer ruido, pero el respeto por uno mismo hace eco. El plan se llamaba Puentes de Confianza, y había sido diseñado durante las últimas semanas por el equipo de Omar Arfuch con base en una idea simple pero poderosa: sentar cara a cara, sin uniformes ni formalidades, a jóvenes de zonas vulnerables y a los agentes de policía que patrullaban esas mismas calles. La propuesta no era un debate, ni un acto institucional. Era un espacio de escucha mutua, de humanidad compartida. La primera edición piloto se llevaría a cabo en una cancha comunitaria, en la periferia de la Ciudad de México, un sábado por la tarde.
Javier fue invitado, no como orador, sino como participante activo. Queremos que estés ahí para ayudar a sostener el espacio, escuchar y quizá facilitar la conversación cuando lo sientas necesario, le dijo Laura mientras le entregaba una carpeta con los horarios y los nombres de los participantes. Javier dudó al principio. No sabía si era la persona adecuada para mediar entre civiles y policías. Pero algo dentro de él le decía que no podía dejar pasar esa oportunidad. Ya no se trataba de él. Se trataba de todo lo que podían hacer a partir de su experiencia. El día marcado llegó temprano. El espacio ya estaba dispuesto con sillas en círculo, un pequeño toldo improvisado para dar sombra, y una mesita con agua y fruta. El ambiente era modesto, pero lleno de intención. Frente a él empezaron a llegar los primeros jóvenes, rostros duros, brazos cruzados, miradas desconfiadas. Después, llegaron los agentes asignados, vestidos de civil, pero con la postura de quienes cargan con el peso de una autoridad muchas veces incomprendida. Al principio, el silencio se adueñó del aire. Nadie parecía dispuesto a ser el primero en hablar. Entonces Javier pidió la palabra. No leyó nada. No se presentó con títulos. Solo compartió, una vez más, con calma y sinceridad, lo que había vivido meses atrás. Pero ahora, con otra mirada. Aquel día, yo solo quería llegar a mi trabajo. Me detuvieron sin motivo. Me sentí pequeño. Pero lo que más dolió no fue la detención, fue la indiferencia. Esa sensación de no valer nada ante los ojos del otro. Y creo que eso pasa de los dos lados. Miró a los agentes. Tal vez ustedes también sienten que nadie los ve. Que solo los señalan cuando se equivocan. Que cargan culpas que a veces ni siquiera les pertenecen. Se hizo un silencio distinto, más espeso. Entonces una joven llamada Nayeli levantó la mano. Yo crecí pensando que la policía era el enemigo, que no se podía confiar. Pero verte aquí, Javier, me hace pensar que tal vez no todo está perdido. Después de ella, un agente ya mayor, con el rostro curtido por el sol, se animó a hablar. Llevo 20 años tratando con gente en la calle. He sido justo, y también he sido duro. Pero nadie me dijo nunca que podía detenerme a escuchar. Siempre me enseñaron a actuar. Hoy me doy cuenta de todo lo que me perdí por no hacerlo. La conversación siguió por casi 2 horas. Hubo lágrimas discretas, palabras honestas y, sobre todo, una ruptura en el hielo del prejuicio mutuo. Javier, sin notarlo, se convirtió en un punto de equilibrio. No porque tuviera respuestas, sino porque representaba un punto medio, un puente. Al final, Omar Arfuch llegó discretamente. Observó la última media hora en silencio, apoyado en una pared al fondo. Cuando terminó el encuentro, se acercó a Javier, le estrechó la mano y le dijo simplemente: «Gracias. Esto es exactamente lo que tenía en mente». Javier sonrió. No por vanidad, sino por reconocimiento silencioso. Aquello era más grande que él. Era la prueba de que las historias reales, contadas con verdad, pueden convertirse en semillas de transformación. Y esa tarde, en una cancha de concreto bajo el calor de la ciudad, nacieron puentes. Pequeños, frágiles quizá, pero reales. Y como todo lo que importa, profundamente humanos. El anuncio llegó por correo interno del centro comunitario. Buscamos voluntarios para acompañamiento en hogares y espacios juveniles en zonas de alto riesgo. Proyecto piloto, 3 días por semana. Actividad no remunerada. Javier lo leyó varias veces. Su primer impulso fue pasar de largo. Tenía trabajo, responsabilidades, una rutina ya armada. Pero algo en esa invitación le tocó una fibra que no podía ignorar. Tal vez porque conocía el silencio de los que nunca son visitados. O tal vez porque, desde que todo comenzó, había aprendido que el cambio real no siempre ocurre frente a una cámara o en un taller, sino en la cocina humilde de una casa, en una banqueta rota, o en la mirada de alguien que no espera ser escuchado. Pidió sumarse al equipo voluntario. El primer día, fueron asignados a una colonia olvidada en los márgenes de la ciudad. Un lugar con calles de tierra, casas de bloques sin pintar y postes de luz que parpadeaban incluso de día. La coordinadora del proyecto, una trabajadora social llamada Mariana, otra Mariana distinta, de voz suave y pasos firmes, les explicó que visitarían a algunas familias con hijos en situación de riesgo, abandono escolar, conflictos con la ley, violencia doméstica. La primera casa que tocaron fue la de Don Ángel, un hombre mayor que vivía con su nieto de 14 años, Emiliano. El adolescente había sido detenido una vez por robar un celular,
pero no había vuelto a reincidir. Aún así, cargaba el estigma. Cuando lo presentaron, Javier le extendió la mano, y el chico apenas la tocó. Tenía los ojos bajos y el cuerpo tenso. «¿Tú también vienes a decirme que tengo que cambiar?», preguntó Emiliano, casi con burla. «No», respondió Javier. «Yo vengo a escucharte. Lo demás, ya depende de ti». El muchacho lo miró con desconfianza, pero algo en el tono de Javier lo descolocó. No era el tono de un funcionario. Era el de alguien que hablaba desde adentro. Con el paso de los días, Javier volvió a ese hogar varias veces. No para dar discursos, sino para estar. Jugaban dominó con don Ángel, caminaban por la cuadra, compartían silencios. Poco a poco, Emiliano empezó a hablar. De su papá que se fue, de su mamá que trabaja todo el día, de la rabia que le hierve en el pecho desde hace años. Y por primera vez, Javier no tuvo que contar su historia, solo escucharla de otro, con atención, con respeto. En otra visita, en otro hogar, conoció a Camila, una joven madre de 2 hijos que vivía con miedo constante por las amenazas de su expareja. En ella, Javier vio reflejado el rostro de su propia madre, en los años difíciles donde todo era incertidumbre. La ayudó a gestionar una cita con servicios legales, la acompañó al DIF, y se aseguró de que tuviera el número de una red de apoyo. No le prometió soluciones mágicas, solo le dio presencia. Durante esas semanas, Javier descubrió algo que no había sentido ni siquiera durante los talleres o las entrevistas, la dimensión profunda de la confianza. Que cuando uno llega a un espacio herido sin exigir, sin invadir, con los pies firmes y el corazón abierto, las puertas comienzan a abrirse solas. Un día, mientras caminaban de regreso al centro, Mariana le dijo: «Hay algo en ti, Javier, que calma a la gente. Tal vez porque no hablas desde el deber, sino desde la herida que ya sanó». Él se quedó en silencio, no por modestia, sino porque, en el fondo, sentía que estaba justo donde debía estar. No como víctima, no como ejemplo, sino como un puente, uno más, entre la desesperanza y la posibilidad. Y aunque sabía que no podía cambiar la vida de todos, entendía que estar ahí, escuchando, tocando la puerta sin prisa, ya era una forma poderosa de sembrar algo distinto. El centro comunitario estaba más lleno de lo habitual aquella tarde. Se organizaba una jornada especial abierta al público con mesas de orientación, actividades para jóvenes y charlas breves de agentes y ciudadanos que participaban en el programa Puentes de Confianza. Javier había sido invitado a dar una pequeña bienvenida, junto con Laura y otros integrantes del equipo. Sabía que ese tipo de eventos servían para mostrar resultados, pero también eran espacios donde las miradas, las dudas y los prejuicios se cruzaban sin filtro. Lo que no sabía era que Alejandro Torres, el agente que meses atrás lo había humillado en la calle, sería uno de los representantes de la policía en el evento. Lo vio entrar desde lejos, vestido con ropa informal y una expresión neutra. Alejandro tampoco lo había visto aún. Pero al cruzar las miradas, ambos se detuvieron. No hubo tensión en el aire, ni confrontación. Solo un instante breve donde el pasado volvió como eco, y luego se fue, dejando espacio para lo nuevo. Laura se acercó a Javier y le habló en voz baja. «No lo sabías, ¿verdad? Él está participando como parte del nuevo modelo comunitario. Ha estado en formaciones, en colonias complicadas, ha cambiado. Lo dicen todos». Javier asintió sin responder. No necesitaba palabras. Lo importante no era lo que Alejandro decía o hacía en público. Era lo que sus gestos transmitían. Y algo en su postura ya no era el mismo de antes. Más tarde, cuando ambos coincidieron cerca de una de las mesas informativas, Alejandro dio el primer paso. «Javier, no sabía que ibas a estar aquí. Pero me alegra verte». Javier lo miró con calma. «Yo tampoco sabía que tú vendrías. Pero me alegra también». Hablaron unos minutos, sin testigos ni poses. Alejandro le contó que había pedido voluntariamente integrarse al programa, que había ido a más de 10 encuentros comunitarios, que había llorado por primera vez en años al escuchar a una madre hablar del miedo que sentía cuando sus hijos salían a la calle. «Me costó mucho entender todo lo que había dentro de mí. Pero si algo me quedó claro», dijo Alejandro, «es que cada persona a la que tratamos mal se convierte en un reflejo de lo que no queremos ver. Y tú, me obligaste a ver eso». Javier no dijo nada, solo asintió. Luego, con un leve tono de ironía, comentó: «¿Quién diría que algún día estaríamos trabajando en el mismo proyecto?». Ambos rieron con suavidad, sin sarcasmo,
solo como dos hombres que, desde lugares opuestos, habían encontrado un punto en común. Durante la jornada, compartieron espacios, respondieron preguntas de vecinos, escucharon a jóvenes contar sus experiencias. No estaban juntos todo el tiempo, pero cada cruce era natural, respetuoso, como si el conflicto que los unió se hubiera transformado en un lenguaje de entendimiento silencioso. Al final del evento, Alejandro se despidió con un gesto simple, una mano en el hombro y una frase que no buscaba redención, solo honestidad. Gracias por no cerrarte. Eso también me enseñó algo. Javier lo vio alejarse. No sintió heroísmo, ni alivio. Sintió humanidad. Y entendió, con más claridad que nunca, que a veces los cambios no se gritan, se caminan, paso a paso. Y que el perdón no siempre es una frase. A veces, es una presencia que ya no incomoda. El calor del mediodía caía fuerte sobre la explanada del centro comunitario. Era viernes, y aunque la mayoría de las actividades ya habían terminado, Javier seguía allí, ayudando a guardar sillas, organizando material y cerrando las bitácoras del día. No tenía obligación de hacerlo, pero se había convertido en parte natural de su rutina. Sentía que ese lugar le pertenecía, no como un espacio físico, sino como un pedazo de su propia historia. Mientras cerraba su cuaderno, una señora se le acercó. Tenía el rostro cansado, las manos ásperas por el trabajo, y la mirada de quien ya no esperaba mucho del sistema. «¿Usted es Javier Mendoza?», preguntó con cierta timidez. «Sí, señora, dígame», respondió él con respeto. «Mi hijo, tiene 17. Se está metiendo con mala gente. Ya no quiere estudiar, llega tarde, cambia de humor. No me hace caso, pero me dijeron que usted a veces platica con los muchachos. Usted podría hablar con él». Javier se quedó en silencio unos segundos. No porque dudara, sino porque sentía el peso de esa confianza. «Puedo intentarlo, señora. No prometo cambiarlo, pero sí escucharlo, sin juzgarlo». Ella asintió. «Con eso basta». Ese fue el primero de varios pedidos que comenzaron a llegar. A veces eran madres, otras, maestros. Incluso un par de policías comunitarios se le acercaron para pedirle su opinión sobre cómo abordar a ciertos jóvenes difíciles. Javier no era psicólogo, ni trabajador social, pero tenía algo que lo hacía distinto. Hablaba desde el mismo suelo que los demás. No desde arriba, no desde lejos. En una de las sesiones de los viernes, Mateo, uno de los chicos más cerrados del grupo, levantó la mano y pidió compartir algo. Nadie lo esperaba. Mateo casi nunca hablaba. Pero ese día, con voz baja pero firme, dijo: «Quiero agradecerle al profe Javier. Al principio pensé que venía a darnos el mismo sermón de siempre. Pero nunca me dijo qué hacer. Solo me escuchó. Y cuando uno lleva años sintiendo que no vale la pena, que alguien te escuche sin apurarte, cambia todo». El grupo guardó silencio. Javier sintió un nudo en la garganta, no por orgullo, sino por la certeza de que, en medio de todo, algo sí estaba funcionando. Laura lo felicitó en privado. «Estás sembrando raíces, Javier. Esto no es motivación momentánea. Es construcción de confianza. Y eso, en este país, vale oro». Ese fin de semana, decidió caminar por su antigua colonia. Saludó a vecinos, compró pan en la tienda donde iba de niño, se sentó un rato en la banqueta frente a la casa. Recordó quién era, quién había sido, y quién estaba siendo ahora. Y se dio cuenta de algo simple, pero profundo. No había cambiado por fama, ni por presión. Había cambiado porque había encontrado un propósito. Y el propósito, sostiene. Al regresar a casa, encontró a su madre preparando café. Le sirvió una taza y le preguntó cómo había estado su semana. Javier se encogió de hombros y respondió con una sonrisa tranquila: «Creo que la gente me empieza a creer, ma». Ella le devolvió la sonrisa: «Es que nunca fingiste». Y esa frase, sencilla como el aroma del café, le confirmó que iba por buen camino. Porque cuando uno camina con verdad, el respeto llega solo. El salón del antiguo edificio cultural en el centro de la ciudad se había preparado con sencillez, pero con esmero. Había una mesa principal, un pequeño escenario con micrófono, y un cartel que decía: «Reconocimientos comunitarios por la paz y la escucha». Era la primera vez que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en colaboración con organizaciones sociales, realizaba un evento de este tipo. No era una entrega de premios. Era un gesto, un acto simbólico para reconocer a personas que, sin portar cargos importantes ni medallas,
estaban ayudando a transformar realidades desde abajo. Javier llegó temprano, acompañado por Laura y otros miembros del equipo. No sabía bien qué esperar. Le habían dicho que recibiría una mención especial, pero él no entendía por qué tanto alboroto. Solo había contado su historia, se había comprometido con su comunidad, y seguía haciendo lo que sentía que debía hacer. Pero al ver su nombre en la hoja de programa, algo se movió dentro de él. Javier Mendoza, reconocimiento por su contribución al fortalecimiento del vínculo entre ciudadanía y fuerza pública. Mientras esperaban el inicio del evento, fue saludando a varias personas que reconocía de jornadas anteriores, policías, líderes vecinales, jóvenes con los que había trabajado. Todos le daban una palmada, un abrazo breve, o una sonrisa cargada de respeto. No era un héroe, pero se había ganado algo más duradero, confianza. Cuando llegó el momento de su mención, lo llamaron al frente. Caminó con paso firme, aunque por dentro sentía los nervios revoloteando en el estómago. Subió al escenario y recibió un pequeño diploma enmarcado. La gente aplaudía, algunos de pie. Omar Arfuch, presente entre los organizadores, se acercó a estrecharle la mano. Le dijo al oído: «Gracias por seguir, Javier. Esto apenas comienza». Javier no tenía discurso preparado, pero pidió el micrófono unos segundos. «No vengo de familia política, ni soy líder de nada. Solo viví algo que me dolió, y decidí no guardarlo. Lo compartí. Y en ese compartir, se abrieron puertas. No solo para mí, sino para muchos otros. Si algo aprendí, es que las historias importan. Que cuando alguien se atreve a hablar, a escuchar, y a quedarse, las cosas cambian». El público aplaudió con fuerza. No por espectáculo, sino por verdad. Después del evento, una periodista local se le acercó para hacerle una breve entrevista. Le preguntó qué significaba ese reconocimiento para él. Javier, sin dudar, respondió: «Significa que no necesito ser famoso para hacer algo valioso. Que lo que hacemos en lo cotidiano, también puede dejar huella». Esa noche, al volver a casa, colgó el diploma en la sala. No por vanidad, sino para que su madre lo viera cada vez que pasara. Ella lo abrazó con fuerza y, con lágrimas discretas, le dijo: «Te lo ganaste, porque nunca dejaste de ser tú». Javier se quedó unos minutos frente al papel enmarcado. No pensaba en el reconocimiento, sino en cada paso que lo había llevado hasta ahí. Desde el empujón injusto en la calle, hasta ese aplauso inesperado en un salón lleno de gente. Y entendió que el camino que había elegido no era fácil. Pero sí era suyo, porque los actos más poderosos no hacen ruido, solo siembran. Y él, ya estaba viendo brotar los primeros frutos. La invitación llegó por correo electrónico con el asunto: ceremonia de cierre, programa piloto Puentes de Confianza. En el mensaje, además del horario y el lugar, venía una nota personal. «Nos encantaría que vinieras acompañado. Este logro también es compartido». Javier leyó el correo 3 veces antes de decidirse. Caminó a la cocina, donde su madre regaba las plantas en el pequeño ventanal. «Ma, ¿quieres venir conmigo a una ceremonia?». Ella lo miró por encima del hombro. «¿Ceremonia de qué?». «De mi trabajo. Bueno, del programa donde estoy ayudando. Van a cerrar el ciclo. Van a hablar de todo lo que se hizo. Es algo formal, pero bonito. Y quiero que estés ahí». No hizo falta insistir. Su madre asintió de inmediato, con una sonrisa que escondía emoción. «Claro que sí. A ti ya te vi en todo tipo de momentos. Me lo merezco verlo desde cerca». El evento sería en un centro cultural del sur de la ciudad, con presencia de autoridades, organizaciones civiles, familias y varios jóvenes participantes. Javier nunca había llevado a su madre a un lugar así. No por vergüenza, sino porque antes no había tenido nada que mostrar. Esta vez era distinto. El día llegó. Javier se puso una camisa limpia y pantalones de vestir. Su madre se arregló con esmero, blusa de flores, su mejor bolso, zapatos bajos. En el camino, no hablaron mucho, pero las miradas bastaban. Era una especie de pacto silencioso. Habían recorrido mucho para llegar ahí. Al entrar al salón, varios se acercaron a saludar a Javier. «¿Ella es tu mamá?», preguntó Laura con una sonrisa amplia. «Sí, se lo tenía prometido», respondió él. «Entonces hoy es su día también». Durante el evento, se proyectaron imágenes de las actividades realizadas, los talleres, los encuentros, las caminatas por barrios olvidados. En algunas fotos, Javier aparecía escuchando a jóvenes,
acompañando a familias, escribiendo en su cuaderno. Su madre apretaba su mano cada vez que lo veía en la pantalla. En un momento, una joven tomó el micrófono y dijo: «Gracias a este programa, entendí que no todos los adultos vienen a imponer. Algunos vienen a quedarse, como el profe Javier, que no nos enseñó a obedecer, sino a creer en nosotros». Los aplausos fueron cálidos, sinceros. Javier sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía nombrar. No era ego, era gratitud, era memoria. Al final, invitaron a los participantes a recibir un reconocimiento simbólico. Cuando dijeron su nombre, Javier se levantó. Pero antes de caminar hacia el frente, miró a su madre. Ella lo tomó del brazo y le susurró: «Ve, pero que sepas que yo ya te reconocí desde antes». Subió al estrado. Recibió su reconocimiento. Lo levantó, tímido, y buscó con la mirada a su madre entre el público. La vio de pie, aplaudiendo con los ojos brillosos. Y en ese instante, supo que todo valía la pena. Cada paso, cada duda, cada palabra dicha con miedo pero con verdad. Esa noche, de regreso a casa, cenaron juntos sin decir mucho. Pero al terminar, su madre se levantó, fue al cuarto y volvió con una pequeña caja. «Esto era de tu papá», dijo. Adentro, un reloj de pulsera antiguo. De esos que ya casi no se usan, pero que aún marcan el tiempo con dignidad. Él hubiera estado orgulloso de ti. Pero hoy, soy yo quien está más que orgullosa. Javier lo tomó con cuidado. Lo puso en la muñeca. Y supo que no necesitaba nada más. Porque el verdadero éxito no siempre se mide en cifras. A veces, se mide en los ojos de quien te vio crecer. El mensaje llegó de forma inesperada. «Javier, el licenciado Harfuch quisiera conversar contigo. Nada formal. Solo un café. Si estás de acuerdo, él mismo pasará por el centro comunitario esta semana». Javier leyó la notificación varias veces. No sentía temor, pero sí una especie de respeto profundo. No era todos los días que alguien como Omar Harfuch se ofrecía a compartir tiempo en un plano horizontal. Aceptó sin pensarlo demasiado. El viernes, pasadas las 4 de la tarde, una camioneta gris se estacionó frente al centro. No era una caravana, ni había escoltas visibles. Solo Omar, vestido con ropa casual y una expresión serena, como quien llega a ver a alguien con quien ha compartido algo que trasciende lo institucional. Se sentaron en una banca del patio trasero. Había sombra, un poco de brisa y el ruido lejano del tráfico que nunca se detiene del todo. «Gracias por recibirme, Javier. Sé que no soy fácil de invitar a un café», dijo Omar con una leve sonrisa. Javier asintió. «Gracias a usted por venir. No esperaba esto». Omar miró alrededor antes de hablar. «He visto muchos cambios en estos meses. Algunos en la institución. Otros, más importantes, en la gente. Y en ti. No suelo detenerme a mirar casos individuales, pero el tuyo fue distinto. No por lo que pasó ese día, sino por lo que hiciste después». Javier bajó la mirada, modesto. «Yo solo no quise callarme. Y luego, las cosas fueron tomando forma». «Ese es el punto», respondió Omar. «Muchos levantan la voz, y está bien. Pero tú no solo hablaste. Te quedaste. Ayudaste. Te hiciste parte del proceso. Y eso no se enseña. Sale del corazón». Ambos guardaron silencio un momento. No era incómodo. Era contemplativo. «¿Y usted?», preguntó Javier con sinceridad. «¿Por qué hace esto? Podría quedarse en su oficina, dar órdenes, y ya». Omar respiró hondo. «Porque yo vi este país desde arriba, y desde abajo. Y entendí que el poder, si no sirve para acercar, se convierte en peso. Porque el uniforme, también puede aislar. Y uno no puede dirigir con miedo. Tiene que dirigir con escucha». Javier asintió lentamente. «A veces me da miedo decepcionar. Que la gente piense que solo fue suerte. O que no soy suficiente». Omar lo miró fijamente. «Todos cargamos ese miedo. Yo también. Pero hay algo que aprendí con los años. Lo que te sostiene no es la fuerza, es la coherencia. La forma en que te mantienes fiel a lo que crees, incluso cuando nadie te ve». Después de un rato, Omar se levantó y le extendió la mano. «No sé hasta dónde vas a llegar, Javier. Pero sé que donde estés, vas a hacer bien las cosas. Porque ya lo estás haciendo. Desde el lugar más difícil, el del compromiso silencioso». Javier estrechó su mano con respeto, y algo dentro de él se reafirmó. No era un líder político, ni un activista. Era solo un joven que se negó a aceptar la injusticia como norma. Y ahora,
sin proponérselo, estaba ayudando a otros a encontrar su propia voz. Esa noche, escribió una frase nueva en su cuaderno. El poder que transforma no grita, escucha. Y entendió que a veces, un café compartido en una banca puede enseñarte más que cualquier libro. Era una tarde templada de sábado cuando Javier abrió por primera vez la puerta de un pequeño local que había logrado alquilar con parte de su salario y el apoyo de algunos aliados del centro comunitario. El espacio era sencillo, paredes blancas, piso de cemento limpio, una repisa con libros usados, una mesa de madera al centro y varias sillas donadas, todas diferentes entre sí. En la entrada, un cartel pintado a mano decía: espacio abierto, para hablar, crear, aprender y estar. La idea había nacido en su libreta semanas atrás. Javier soñaba con un lugar que no tuviera reglas estrictas, donde los jóvenes pudieran entrar sin miedo, sin etiquetas, sin tener que demostrar nada. Solo llegar y ser. Quería ofrecer lo que él mismo no había tenido cuando se sintió invisible, un espacio de respiro. El primero en llegar fue Mateo, el joven serio del taller, que apenas hablaba al principio. Se sentó en una esquina, pidió una hoja y un lápiz. Escribió durante un rato y, al irse, dejó el papel sobre la mesa. Solo decía: gracias por este lugar. Después llegó Camila, la joven madre que había conocido en las visitas domiciliarias. Trajo a sus 2 hijos pequeños, quienes corrieron por el lugar como si hubieran estado esperando ese rincón toda su vida. Javier no dijo nada, solo los observó. Sentía que algo bueno estaban haciendo allí. Poco a poco, el lugar se fue llenando. Algunos pasaban solo a saludar. Otros se quedaban horas, dibujando, leyendo, hablando. No había metas, ni tareas. Solo escucha, solo compañía. Javier llevaba pan, ponía música suave, y dejaba que el espacio tomara forma. Una tarde, cuando quedó solo, se sentó en la silla de la esquina, la que más crujía, y miró a su alrededor. Todo estaba en calma. Abrió su cuaderno y escribió: abrir un espacio es más que abrir una puerta. Es decirle al otro: aquí puedes estar sin miedo. Aquí vales, aunque el mundo aún no lo sepa. Al poco tiempo, una organización cultural se interesó por el proyecto y ofreció dar talleres de teatro y fotografía. Otra donó libros. Gente de otras colonias quería replicar la idea. Javier no lo podía creer. Nunca imaginó que algo tan pequeño pudiera tener ese eco. Un viernes por la tarde, Laura pasó a visitar el espacio. Al ver a los chicos conversando, a las madres relajadas, a los pequeños riendo, le dijo: Javier, lograste algo más fuerte que cualquier política pública, lograste confianza. Él sonrió. Solo quise ofrecer lo que me hubiera gustado encontrar. Esa noche, ya en casa, le mostró a su madre algunas fotos del día. Ella lo escuchó en silencio y luego le dijo con ternura: esto es lo más bonito que has hecho, hijo, porque no solo sanaste tú, ahora ayudas a otros a sanar también. Javier no respondió, solo la abrazó, porque entendía, sin necesidad de muchas palabras, que había cruzado una frontera invisible, la del miedo al compromiso, la del silencio que encierra, la de la duda que inmoviliza. Y al otro lado, lo esperaba algo distinto, algo llamado propósito. La ciudad seguía siendo la misma, calles llenas de ruido, paredes grafiteadas, vendedores ambulantes en cada esquina. Pero Javier ya no la miraba igual. Cada rincón le contaba algo distinto desde que decidió no callar. Desde que su historia, sencilla y cruda, se convirtió en punto de partida para algo que nunca imaginó, un camino de transformación profunda, primero personal, luego colectiva. Habían pasado varios meses desde aquel encuentro en la calle, y si bien no todos los días eran buenos, había algo en su forma de estar en el mundo que era nuevo. Más firme, más consciente, más tranquilo. Una tarde cualquiera, se sentó en el patio trasero del centro comunitario con su cuaderno en las rodillas. Había estado escribiendo mucho últimamente, no solo ideas o frases, sino fragmentos de su historia. Tal vez algún día los convertiría en algo más. Tal vez no. Pero el simple acto de escribir era ya una forma de ordenar lo que antes dolía. Recordaba a todos los que lo habían acompañado, su madre, siempre con su presencia cálida y silenciosa. Laura, que creyó en él cuando solo era el chico del video. Mateo, Camila, Emiliano y tantos otros que le enseñaron que el dolor compartido puede sanar más que cualquier consejo. También pensaba en Alejandro. En ese primer momento tenso, en el encuentro en el parque, en la disculpa pública.
y en cómo dos personas que comenzaron como adversarios terminaron caminando por el mismo lado. No como amigos, como seres humanos reconstruidos. Ese día, Javier recibió una invitación inesperada. No de un programa, ni de una entrevista. Era una carta escrita a mano por un joven del taller de escritura. Decía: «Profe, gracias por mostrarnos que la dignidad no es una palabra bonita. Es algo que se vive, que se defiende, que se construye. Si usted pudo, nosotros también». Javier la leyó varias veces. Sintió un calor en el pecho, no por vanidad, sino porque, de pronto, entendió el verdadero peso de su camino. No había cambiado el país. No había hecho nada heroico. Solo eligió no guardar silencio. Y esa elección, repetida una y otra vez, día tras día, fue creando un movimiento más poderoso que cualquier discurso, el movimiento de lo posible. Esa noche, cenó con su madre en la mesa de siempre. Ella sirvió arroz con lentejas, su comida favorita. Mientras comían, ella lo miró con ternura y preguntó: «¿Y ahora qué sigue, Javier?». Él sonrió: «No lo sé, pero lo que venga, lo voy a caminar con calma. Ya no tengo prisa por demostrar nada. Solo quiero seguir construyendo donde haga falta». Después, se levantó, buscó un marco viejo en su cuarto y colocó dentro la carta del muchacho. La colgó al lado de su primer reconocimiento, como símbolo de que las palabras de los otros también pueden sostenernos. Antes de dormir, escribió una última línea en su cuaderno: «Mi historia no es grande, pero es verdadera. Y eso, ya es mucho. Porque a veces, basta con eso, con una historia que se cuenta con honestidad, con una vida vivida con sentido, y con la certeza de que incluso en medio del ruido, hay lugar para la paz». Era domingo por la mañana y el sol caía con suavidad sobre las calles tranquilas del barrio. Javier se levantó temprano, no porque tuviera una obligación, sino por costumbre. Preparó café para él y su madre, puso música bajita en el fondo y se sentó en la mesa del comedor con su libreta abierta. No tenía prisa, nadie lo esperaba ese día, y sin embargo, algo en él lo empujaba a escribir. Revisó sus apuntes de los últimos meses. Palabras sueltas, frases que nacieron de encuentros, aprendizajes, silencios compartidos. Se detuvo en una que había subrayado varias veces: «El respeto no se exige, se construye». Pensó en todo lo que había vivido desde aquel día. Cómo un acto injusto le cambió la vida. Cómo decidió no quedarse callado. Cómo el miedo se transformó en motor. Y cómo, sin planearlo, su historia se convirtió en puente para otros. Recordaba los rostros, de jóvenes que al principio lo miraban con desconfianza y luego con admiración. De madres que llegaban pidiendo ayuda sin saber cómo pedirla. De agentes que empezaron a escuchar antes de actuar. De vecinos que volvieron a creer en el diálogo. Recordaba a Omar Arfuch, que pudo haber pasado de largo, pero eligió mirar y actuar. Y a Alejandro, que en lugar de huir de su error, lo enfrentó y decidió cambiar. Pero sobre todo, pensaba en su madre, en esa mujer firme y amorosa que lo sostuvo en cada paso, que nunca lo empujó, pero siempre estuvo detrás, lista para levantarlo si caía. Ese domingo, Javier salió a caminar por su colonia. Saludó al panadero, al señor de la tienda, al vigilante de la esquina. Cada saludo era un recordatorio de que la comunidad no se construye con discursos, se construye con presencia. Pasó frente a un grupo de chicos sentados en la banqueta. Uno de ellos, al verlo, lo llamó: «Profe, va a abrir el espacio hoy». Javier sonrió. «Claro, a las 4. Lleven sus ideas, y algo para compartir». Siguió caminando, con paso tranquilo. No necesitaba más reconocimientos, ni aplausos. Lo que más valoraba ahora era algo simple: la posibilidad de seguir. Seguir sembrando, seguir escuchando, seguir acompañando. Y al llegar a casa, escribió en su cuaderno una última frase, la misma que pondría algún día en la entrada del espacio que abrió con tanto amor. Aquí no cambiamos el mundo, pero sí cambiamos algo en quienes lo habitan. Y eso, también es revolución. ¿Cuántas veces has sido testigo de una injusticia y elegiste el silencio? ¿Y si tu historia, como la de Javier, también pudiera inspirar un cambio real? Tú no necesitas ser líder, político ni experto. Solo necesitas actuar con verdad. No subestimes tu voz, porque cuando una persona se atreve a hablar, una comunidad entera empieza a sanar.